la pantalla, por favor. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. ¿Están observando lo que estoy proyectando en la pantalla? Si por favor me podrían confirmar. Sí, ingeniero, buenas noches, sí se ve. Sí, ingeniero, sí se ve. Muchas gracias. Sí Bueno, se ve, muy buenas noches con ingeniero. todos. Gracias. Quienes habla les saluda es el ingeniero Luis Cruzado. Conmigo van a tener la capacitación del día de hoy con respecto a espacios confinados. Yo les voy a indicar en qué momento vamos a hacer un break. Quisiera que por favor su participación sea dinámica y activa. Si es que vas a preguntar, activa tu micrófono para poder formular tu pregunta, pero si no, manténlo apagado para que el ruido no pueda interferir la voz del expositor, ¿correcto? Si tú no preguntas, lo que yo tengo que suponer es que tú me estás entendiendo y todo va ok, ¿verdad? Entonces las dudas, lo que no sabes o, o cualquier comentario que puedas tener con respecto al curso que pueda aportar, en este caso, a la enseñanza va a estar bienvenido, ¿correcto? Entonces el día de hoy tenemos los espacios confinados. La normativa legal que me baso para poder yo darte la información oportuna para este tipo de actividades que son de alto riesgo es la ley, por ejemplo, la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 20, inciso C, y en el artículo 21. Me baso también en el Decreto Supremo 024-2016 y su modificatoria, el Decreto Supremo 023-2017, que estamos hablando del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, en el artículo 733, 132 y 280. Nos basamos también en el Decreto Supremo 015-2016, que nos habla del Reglamento de los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, según el anexo 1. Nos enfocamos también a lo que indica la OSHA 29 CCR 1910.146, que nos habla de las operaciones de ingreso seguro a los espacios confinados, y la norma ANSI Z 117.1-2009, que nos habla de los ingresos también seguros a estos espacios confinados. Tenemos los siguientes objetivos importantes: identificar, evaluar y controlar los riesgos que pudiesen estar relacionados a la seguridad, a la salud ocupacional de las actividades de espacios confinados. Nosotros sabemos que los espacios confinados son actividades que engendran accidentes de muy alta gravedad, incluso mortales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de desarrollarlos porque realmente están catalogados como trabajos de alto riesgo en donde no solamente pueden cobrar la vida de una persona, sino también de varias personas de acuerdo al espacio del recinto donde estén realizando las actividades, ¿correcto? Entonces hay que prestar mucha atención.
Equipo de rescate, ¿me recibe? Adelante, le recibe aquí Pedro. Sí, ya he llegado. Voy a empezar la inspección. Equipo de rescate, esto se está llenando de humo. Esto se está llenando de humo. Me estoy empezando a apagar. Vale. De acuerdo, gracias, daos prisa. Bueno, desde aquí de hasta hemos hecho un simulacro para, pero bueno, pues para concienciar que un material adecuado, una buena planificación de rescate y una formación concreta en cada trabajo y en cada uso específico puede salvar muchas vidas. Y bueno, y animamos a todo el mundo de que se forme y que haga las cosas bien en su trabajo para que no suceda lo que hemos visto en el vídeo. Bueno, un saludo a todos, a todas. ¡Bravo, bravo! Entonces, ¿qué cosa es un espacio confinado? Miren, muchos trabajadores se lesionan, mueren cada año cuando están trabajando en espacios confinados. Un trabajo en espacio confinado puede ser más peligroso que un espacio regular. Para controlar efectivamente los riesgos que pudiesen estar asociados a estas actividades, se debe de implementar medidas de control y evaluación de riesgos, y si el espacio confinado no es seguro para el trabajo, tomando precauciones, no deberán entrar al espacio confinado hasta que sea realmente seguro. Según los datos de la
NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, se producen unas 200 muertes al año debido al ingreso a espacios confinados, tanto en la industria, la agricultura y en actividades domésticas, y de estas muertes, 2/3 se deben a atmósferas peligrosas, que en el 70% de los casos ya existían antes de ingresar al espacio confinado. En cuanto a la accidentabilidad general, los accidentes más frecuentes se deben a las siguientes causas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros encontramos en los espacios confinados que ocasionan esta accidentabilidad? Condiciones atmosféricas, explosiones, incendios y caídas. La OSHA estima que el 85% de estos accidentes podrían ser evitados si el trabajador estuviese informado sobre los peligros que afronta en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta esta situación que nos indica lo siguiente. Entonces, en base a lo que nosotros hemos indicado, podríamos decir que un espacio confinado es, es un espacio suficientemente grande como para que un empleado pueda entrar al cuerpo completo y hacer para que puedan ingresar el cuerpo completo y hacer un trabajo. Tiene una entrada y una salida limitada o restringida, como lo estamos observando, y no está diseñado para ser ocupado de manera continua por el empleado. Los espacios confinados es también cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el cual pueden acumularse, lógico, los contaminantes químicos, tóxicos o inflamables y tener una atmósfera con deficiencia de oxígeno y que no está diseñada para la ocupación continua de ninguna persona, ¿no? Entonces, es muy importante entender que los principales riesgos en los espacios confinados es la presencia de atmósferas peligrosas, la presencia de gases con alta concentración o la deficiencia de oxígeno en el ambiente. Nosotros sabemos de que en el ambiente nosotros estamos rodeados de una masa gaseosa que se llama aire, ¿ya? Esa masa gaseosa que se llama aire justamente contiene un 21% de oxígeno y contiene un 78% de nitrógeno. En otras palabras, cada vez que nosotros inhalamos aire por nuestras fosas nasales y expulsamos, estamos botando nosotros dióxido de carbono. Es decir, para nuestro cuerpo lo más importante es el oxígeno que contiene el aire, que equivale al 21%. El 78% es nitrógeno. Entonces es muy importante entender que una persona consume aproximadamente 6 litros de aire por cada minuto. 6 litros de aire por cada minuto. Lógico, siempre y cuando esta persona esté en estado de reposo, ¿no? Porque cuando las personas hacemos actividades o nos movemos, consumimos más aire, ¿no? Entonces es muy importante tener ese dato. Entonces, como ustedes verán, es un espacio donde tiene una entrada y una salida limitada, ¿no? Y puede haber contaminantes en altas concentraciones o atmósferas explosivas, peligrosas o deficiencia de oxígeno. En un espacio confinado no solamente puede trabajar una persona, sino también puede haber dos, tres, cuatro personas. Imagínense si estas características de nocividad que tienen los espacios confinados, como la deficiencia de oxígeno o la concentración de gases letales en altas concentraciones, pueden no solamente afectar a una sola persona, sino también a varias personas, ¿no? Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa, una atmósfera peligrosa. Contiene un material que tiene el potencial de sumir un entrante y tiene una configuración interna tal que un entrante podría quedar atrapado o asfixiado mediante las paredes que convergen hacia adentro o por un piso que declive o decliva hacia abajo
ausentemente o contiene cualquier otro riesgo serio reconocido contra la seguridad o la salud, ¿no? Entonces, muy importante reconocer esas características en los espacios confinados. A todo empleado que se le requiere entrar a un espacio confinado o a un espacio cerrado, tendrá, por ejemplo, que ser instruido, tiene que estar capacitado en la naturaleza de los peligros envueltos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades que engendran accidentes se deben también a falta de desconocimiento, es decir, la gente no es capacitada, no le enseñan, no lo instruyen, y tú al desconocer, al no saber, es lógico que te vuelves presa fácil del peligro porque tiendes a cometer muchos errores. También nos indican de que las precauciones necesarias que se deben de tomar en el uso de equipos de protección personal y equipos de emergencia que pudiesen ser requeridos, como también el empleador tendrá que cumplir con toda la reglamentación específica que le aplique el trabajar en áreas peligrosas o potencialmente peligrosas, ¿no? Entonces, muy importante conocer las características, sobre todo, de estos espacios confinados. ¿Por qué ocurren entonces las muertes por espacios confinados? Veamos alguna de las principales causas, ¿ya? Porque se desconocen los riesgos, como repito, la gente no es capacitada, no es entrenada, no es instruida, no es informada sobre los peligros y riesgos de estas actividades. Al ingresar al recinto confinado o tratar también de rescatar, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Mucha gente a veces quiere rescatar a las personas que están atrapadas en un espacio confinado y no se dan cuenta que ellos pueden ser las segundas víctimas, ¿no? Entonces el desconocimiento es una de las principales causas por el cual se originan u ocasionan este tipo de siniestralidades que realmente, si las empresas instruyeran o dieran la información adecuada a sus trabajadores, no ocurriese pues o no habría muchas probabilidades de accidentalidad, puesto que las personas cuando conocen o saben de algún tipo de información, suelen ser más cautos, suelen tomar mejores decisiones, ¿no? Y evitar sobre todo las imprudencias que se pueden dar, ¿no? Entonces, el desconocimiento de los riesgos es uno de de las principales causas de muerte en un espacio confinado. Luego tenemos en que se confían muchos en los sentidos, ¿no? Muchas veces una persona piensa y cree que simplemente al utilizar nuestro sentido del olfato, nosotros vamos a poder detectar algún gas o alguna sustancia nociva o peligrosa en el espacio confinado. Y eso es totalmente errado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad para poder identificar, sobre todo con nuestro sentido del olfato, algún tipo de situación que pudiese, en este caso, engendrar peligro o riesgos para la salud o la vida de las personas en un recinto confinado, ¿no? Entonces es muy importante saber que nuestros sentidos son limitados, ¿no? Nuestra visión, sentido del olfato, tiene limitaciones, entonces no podemos nosotros enfocarnos a nuestras habilidades con nuestros sentidos, porque realmente pues las situaciones pueden cambiar de un momento a otro. Se subestima el peligro, es decir, las personas que suelen tener muchos años de experiencia o mucho tiempo tal vez trabajando en espacios confinados, suelen subestimar el peligro, están confiados de que no les va a pasar nada por el sentido justamente en que ya tienen tiempo, no tienen años trabajando en la misma actividad o tienen años trabajando en diferentes empresas y organizaciones, ¿no? El subestimar el peligro es simplemente bajar la guardia, ¿no? Creer que no te va a pasar nada a ti, creer que porque tienes tus 25 tus 30 años de servicio, no te va a suceder nada, y lógico, lo que lleva con eso es a bajar la guardia, ¿no? No hubo vigía.
¿Qué significa un vigía? Un vigía es una persona que está controlando el ingreso a los espacios confinados, ¿no? Se controla el ingreso a los espacios confinados. El vigía es la persona que comunica cuando sucede algún tipo de emergencia. El vigía no ingresa a rescatar, porque un vigía no es rescatista. Solamente un vigía es como un centinela que avisa cuando algún tipo de situación inesperada se está presentando justamente en los espacios confinados o en cualquier otra actividad dentro de la organización o de la empresa, ¿no? Intentaron rescatar a alguien. ¿Qué significa intentaron rescatar a alguien? Significa ingresar al recinto confinado o tratar de rescatar a las personas que se encuentran en peligro sin tomar las medidas adecuadas de seguridad, además de no contar con el equipamiento de protección necesario. Si en primer lugar no colocas tu vida o no colocas tu, a tu persona como el principal punto a proteger, pues simplemente tú vas a ser la segunda víctima. Cuando tú quieras ingresar a un espacio confinado a rescatar a alguien, asegúrate de estar entrenado, capacitado y sobre todo de contar con el equipo de protección personal adecuado para poder realmente ingresar, porque se ha dado casos en que las personas quieren ayudar, quieren rescatar y al final terminan convirtiéndose en una segunda víctima. Entonces, intentaron rescatar a alguien, ¿no? Sin tener la preparación adecuada y sobre todo sin tener los equipos de protección, eh, naci- los equipos de protección personal adecuados para ese tipo de recinto. Recuerda que en un espacio confinado tú vas a encontrar atmósferas peligrosas o deficiencia de oxígeno. Entonces, si esa víctima está desmayada por ese motivo, es lógico que tú al ingresar te vas a ver igualmente afectado. Entonces, lo que tú vas a hacer es incrementar el número de víctimas, te vas a convertir en una segunda víctima. Entonces, bajo estas situaciones indicadas es que se presenta en la realidad mayormente las principales causas de accidentes por muertes en espacios confinados, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de espacios confinados que se presentan. Por ejemplo, tenemos las cisternas. Una cisterna puede ser un espacio confinado, ¿correcto? ¿Qué más? Un tanque puede ser un espacio confinado. Los silos pueden ser espacios confinados. Los túneles subterráneos en minería también pueden ser considerados espacios confinados. Entonces, los espacios confinados abiertos por su parte superior y de profundidad, tal que dificulta la ventilación natural, tenemos los fosos, las cubas, los pozos, los depósitos y los espacios confinados con una pequeña abertura de entrada y salida, es decir, boca de hombre. Tenemos los reactores, los tanques, los gasiómetros, los túneles, las alcantarillas y las bodegas, ¿no? Como espacios confinados, lo cual nosotros debemos de tomar la mayor precaución posible para evitar las siniestralidades, ¿no? Que se puedan dar como producto de la exposición a esas atmósferas nocivas o a la deficiencia de oxígeno en el ambiente. Ingreso a los espacios confinados. ¿Para qué ingresa, por ejemplo, la gente a realizar una actividad dentro de un espacio confinado? Todos los ingresos o entradas a los espacios confinados se caracterizan por no ser frecuentes. Se realizan a intervalos irregulares de tiempo y especialmente para trabajos no rutinarios.
que además no están directamente relacionados con la producción, tales, por ejemplo, como construcción del recinto, limpieza y reparación también, por temas de mantenimiento y pintado, por temas de revisiones e inspecciones y por temas de salvamento y rescate. Entonces, bajo esas circunstancias, es que las personas toman la decisión de ingresar, lógico, a un espacio confinado. De acuerdo al grado de peligro para la vida, ojo, de acuerdo al grado de peligro para la vida, los espacios confinados se pueden clasificar de la siguiente. En primer lugar, tenemos espacios confinados tipo A. ¿Cuáles son estos espacios confinados tipo A? Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida, es inminente peligro para la vida. Generalmente son los riesgos atmosféricos, ¿no? Hay, por ejemplo, presencia de gases inflamables o tóxicos, o hay una deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. ¿Qué significa deficiencia? Que hay poco oxígeno. ¿Qué significa enriquecimiento? Que hay excesivo oxígeno. Ustedes saben de que el porcentaje normal de oxígeno en el aire es del 21%. Para que una persona pueda realizar una actividad en un ambiente y en ese ambiente sea o reúna las condiciones adecuadas para la salud. ¿Qué significa condiciones adecuadas? Que no haya, que no haya ni muy poco oxígeno ni tampoco demasiado oxígeno. El rango de porcentaje de oxígeno presente en un ambiente debe estar entre 19,5% y 22,5%. Cuando hay menos de 19,5% se le llama deficiencia de oxígeno. Y cuando hay más de 22,5% de oxígeno en el aire, se le podría conocer como enriquecimiento de oxígeno. Ambas situaciones influyen en una negatividad para la vida y la salud de las personas. Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí en ese punto. Luego tenemos el tipo B en espacios confinados. En esta clase, los peligros potenciales, por ejemplo, dentro del espacio confinado, pueden ser las famosas lesiones, enfermedades que no comprometan, lógico, la vida ni la salud y puedan controlarse a través de los elementos de protección personal. Por ejemplo, se clasifican como espacios confinados clase o tipo B aquellos cuyos contenidos de oxígeno, gases inflamables, biotóxicos y su carga térmica están dentro de los límites permitidos. Además, si el riesgo de derrumbe de existir fue controlado o eliminado. Luego tenemos el espacio confinado tipo C o la clase C. En esta categoría corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de equipos de protección adicional. Por ejemplo, llámese tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etcétera, ¿no? Ese es el tipo C o la clase C también de espacios confinados, ¿no? Y finalmente tenemos al tipo D en espacios confinados. ¿Cuáles son los espacios confinados tipo D? Son los peligros derivados de las actividades, ¿no? Peligros que se originan derivados de las actividades dentro del espacio confinado. Por ejemplo, el usar un desinfectante, ¿no? En trabajos en caliente, etcétera. Entonces, todas esas actividades engendran o derivan peligros dentro del espacio confinado, ¿no? Entonces, esos son los principales
tipos o clases de espacios confinados que se suelen presentar en la industria. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. Entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo.
Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí, sí. Sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire.
En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. Glenn tuvo suerte. Sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, 3 casos reales de accidentes en espacios confinados. ¿Por qué han sucedido? Démonos cuenta de que en el primer caso ha sido la falta de comunicación, ¿no? Para actividades de alto riesgo tú tienes que comunicarte con tu compañero. Tú no puedes suponer de que el compañero sabe, no. Tú tienes que asegurarte de que tu ayudante o tú como ayudante entiendas la actividad que se va a realizar. Pregunta, consulta. En el segundo caso que habíamos visto, no había en este caso monitoreado la presencia de gases tóxicos, solamente ingresó, ¿no? Y como resultado, pues, vimos el desvanecimiento de ese trabajador. Y en el tercer caso, como yo les venía diciendo, nosotros estamos rodeados de aire, de una masa gaseosa que se llama aire. No estamos rodeados de oxígeno, sino de una masa gaseosa, repito, que se llama aire. El oxígeno puro es muy peligroso, muy peligroso. ¿Qué sucede cuando hay oxígeno puro en nuestro alrededor?
nuestro alrededor o nuestro ambiente se vuelve inflamable. Es muy, pero muy peligroso. Por eso tú vistes que en vez de suministrarle aire, le habían suministrado oxígeno puro y la manguera reventó, ¿no? Entonces son casos reales en que nosotros nos enseña realmente las situaciones de sinistralidad que se pueden presentar en un espacio confinado como consecuencia de la falta de información o como consecuencia de la falta de experiencia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son mayormente los errores comunes en un espacio confinado? ¿Por qué se suelen suceder o se suelen presentar situaciones de siniestralidad en los espacios confinados? Por ejemplo, nos indican acá, utilizar medidores de gases sin una calibración adecuada. Ese es un error fatal. Si tú utilizas, por ejemplo, un monitor de gases es un equipo que te detecta el nivel de concentración de algunos gases presentes en el ambiente, ¿no? O también te detecta el porcentaje de oxígeno presente en el ambiente. Imagínate si tú sabes que la información oportuna del oxígeno, tú tienes que saber que en un espacio, la presencia de oxígeno en el espacio donde tú vas a trabajar debe estar entre 19.5% y 22.5%. Imagínate si tú utilizas un equipo que está mal calibrado. Un equipo mal calibrado te va a traer como consecuencia que te va a medir el porcentaje, por ejemplo, de oxígeno, pero en una lectura errónea. ¿Qué cosa significa errónea? Te va a indicar de que hay un porcentaje, por decirlo así, del 21.5% o del 20%. Entonces, tú al tener esa información o esa lectura de que hay un porcentaje del 20%, tú vas a sacar tu conclusión de que el porcentaje se encuentra dentro de los parámetros normales. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Que tú vas a ingresar con tu gente, pero lo que no sabes es que como ese equipo está mal calibrado, significa que la lectura es errónea. En realidad no hay 20% de oxígeno, sino de repente puede haber 25, 26%, o puede haber 16 o 15%. Pero ¿por qué te dio la lectura del 20%? Porque está mal calibrado, pues, si me dejo entender, ¿no? Entonces, te da una sensación, un equipo mal calibrado te da una sensación de una lectura, en este caso, correcta, cuando realmente no lo es. Entonces, el utilizar, por ejemplo, medidores de gases sin una calibración actualizada, ¿no? Entonces, todos los medidores de gases precisan de una calibración cada 6 o cada 12 meses. Entonces, es muy importante. ¿Para qué? Para que la lectura que me arroje realmente sea la correcta, pues, ¿no? Eso es muy importante. Luego tenemos otro error cometido en los espacios confinados, no identificar los valores pico en el momento de realizar una medición inicial. ¿Qué significan los valores picos? Los valores picos significan los rangos máximos de concentración de los gases que tú quieres medir en un espacio confinado. Por ejemplo, yo quiero medir el porcentaje de oxígeno. Yo tengo que saber que mi valor más bajo de oxígeno presente en el ambiente tiene que ser del 19.5%. Yo no puedo aceptar trabajar en un ambiente donde no haya menos del 19.5% porque estoy poniendo en peligro mi salud, la salud de mis compañeros, ¿correcto? ¿Y qué se refiere a los valores picos? Los valores picos son los valores máximos de concentración de ese gas que debe haber en ese espacio confinado. Por ejemplo, si ya te dije que mi valor más bajo en un espacio confinado debe ser del 19.5%, mi valor máximo debe ser 22.5%. Eso lo debes conocer, lo debe conocer una persona que va a ingresar a un espacio confinado, ¿no? Del 22.5% para el oxígeno. En el caso, por ejemplo, del monóxido de carbono, el monóxido de carbono, su valor pico máximo para para un tiempo de trabajo de 8 horas diarias es 25 partes por millón o 25 ppm.
Yo no puedo aceptar trabajar a más de 25 ppm si sé que voy a trabajar aproximadamente 8 horas. Entonces, las personas que van a realizar una actividad en un espacio confinado deben de conocer en realidad cuáles son justamente estos, estos valores picos de cada gas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso lo que se suele mayormente medir, ¿no? El porcentaje de oxígeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el límite inferior de explosividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante conocer los valores topes para poder de una u otra forma saber en qué momento ingresar y en qué momento no, ¿no? Entonces, el no identificar los valores picos en los momentos de realizar una medición inicial. Es importante consultar la pantalla de los valores picos registrados en el dispositivo. Es decir, estos dispositivos o estos equipos de monitoreo de gases vienen ya con esos valores picos. Cuando detectan valores picos o valores cerca o valores que pasan esa concentración máxima, ellos emiten un sonido de alarma, ¿no? Hay un foquito que se prende y se apaga, hay un sonido de alarma y comienzan a vibrar. Eso te está indicando de que el equipo te está diciendo, oye, no ingreses porque porque aquí en este lugar existe la concentración máxima de ese gas o incluso le está sobrepasando. Entonces te está advirtiendo ya del peligro, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se está comprendiendo? Si por favor podrían formular alguna pregunta. No hay preguntas, entonces se está entendiendo, ¿correcto? ¿Qué otro error cometido se suele dar en un espacio confinado? Por ejemplo, el ubicar el medidor de gases lejos de la zona de respiración del trabajador entrante. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tú cuando realizas un monitoreo de gases en un espacio confinado, debes de monitorear en el lugar donde el trabajador o los trabajadores van a estar presentes realizando la actividad. Si tú realizas, por ejemplo, en un lugar distinto a donde esos trabajadores o el trabajador va a estar presente, es lógico que te va a dar una lectura el cual te va a hacer confiar. Por ejemplo, si esta persona eh, comienza a monitorear los gases y comienza a monitorear solamente a la entrada del espacio confinado, es lógico que a la entrada le va a dar un porcentaje de oxígeno adecuado. Entonces, al darle un porcentaje de oxígeno adecuado, ¿él qué va a decir? Oye, ingresen porque las condiciones están normales, pero esta persona solamente ha monitoreado al ingreso del espacio confinado, donde las condiciones son adecuadas, pero en ese lugar no van a estar los trabajadores, sino ellos van a estar más adentro. Entonces, él debió haber monitoreado más adentro, en donde realmente pues van a estar ahí presentes los trabajadores. A eso significa ubicar el medidor lejos de la zona de respiración del trabajador entrante. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? El medidor de gases debe ir cerca de la zona de respiración del usuario, máximo 50 centímetros alejados, máximo 50 centímetros. Entonces, ahí el monitoreo está mal, ¿no? De acuerdo a la ubicación. Luego tenemos otro error cometido en los espacios confinados, es utilizar un torno homologado para cargas como sistemas de rescate, ¿no? Entonces, no debemos utilizar tornos homologados para cargas como sistemas de rescate. El sistema de rescate debe de cumplir de acuerdo a la norma 14 en 1496-18 para, en este caso, rescates en espacios confinados verticales, ¿no? Entonces tenemos que cumplir ahí ese punto. ¿Qué más? Utilizar un torno de rescate sin un sistema anticaídas adicional, por ejemplo. Este es otro error en los espacios confinados, ¿no? Lo cual se debe de remediar que el sistema de rescate debe de cumplir con un sistema anticaídas, ¿correcto? Un sistema retráctil en 360 o deslizante en 353, ¿no? Que son muy importantes en este caso para este tipo
de actividades de rescates en los espacios confinados que se puedan presentar, ¿no? Otro error cometido en los espacios confinados es no identificar, por ejemplo, el recinto como espacio confinado con una adecuada evaluación de riesgos previos, ¿no? Entonces, no hacemos evaluaciones de riesgos en los espacios confinados y, lógico, traen las consecuencias de los accidentes. Aquí se debe de evaluar la zona de trabajo, detectando los posibles riesgos inherentes a la tarea justamente a realizar o a la tarea que se tiene. Entonces, es muy importante tener en cuenta también todos y cada uno de estos puntos, ¿no? Con respecto a esos datos. Ausencia de recursos preventivos, otro error cometido en un espacio confinado. No tienes los recursos que puedan implementar controles que eviten o prevengan, porque recuerden de que todas estas medidas preventivas, no solamente de espacios confinados, sino de cualquier actividad, va de una u otra manera engendrar situaciones en que necesitemos de controles que eviten o de recursos para poder implementarlo, ¿no? En realidad, como ustedes sabrán, la seguridad necesita de recursos, no solamente humanos de personas, sino también económicos para poder comprar estos equipos, ¿no? Un medidor de gases tiene un costo elevado, dependiendo, lógico, la calidad y el rango también de gases que tú quieras medir. Por eso es muy importante que la figura del recurso preventivo es obligatoria para este tipo de trabajos de alto riesgo. ¿Y quién debe de proporcionar estos recursos preventivos? La alta gerencia, pues, ¿no? La alta gerencia que da los recursos para los EPPs, para las capacitaciones, etcétera, lo que se pueda de una u otra forma también necesitar, ¿no? Otro error cometido, por ejemplo, es acceder al espacio confinado sin personal de supervisión en el exterior. Significa que tú ingresas al espacio confinado sin tener un vigía. Yo ya te he dicho que una de las responsabilidades y funciones de los vigías es controlar el ingreso al espacio confinado. ¿Y cómo lo hago ese control? A través del PETAR, pues, a través del permiso escrito de trabajo de alto riesgo. En ese PETAR debe estar escrita la relación de personas idóneas y adecuadas que van a ingresar al espacio confinado. Si no aparece el nombre de la persona que quiere ingresar, pues simplemente el vigía no debe de permitir, ¿no? Y otra función del vigía es dar aviso en caso de emergencia. Para eso, el vigía debe de entablar una comunicación con las personas que ingresan al espacio confinado. Por ejemplo, la comunicación debe ser a través de golpes, ¿no? Por ejemplo, si ingresan a un silo o a un cilindro, por ejemplo, grande, 2 golpes significa que todo está bien, ¿no? Y más de 2 golpes repetidos puede significar de que hay una emergencia, ¿no? Que se está presentando. Y es ahí donde el vigía no va a ingresar por si acaso a rescatar a las personas. El vigía lo que hace es dar aviso de que está sucediendo alguna cosa anormal y que venga, lógico, los rescatistas o el cuerpo de rescate a ingresar, a averiguar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es muy importante el acceso a un espacio confinado, siempre se debe de estar supervisado por un vigilante externo. Ese vigilante externo, repito, se le conoce como vigía, ¿no? Hay vigías para espacios confinados, vigías para trabajos en altura, para trabajos en caliente. Un vigía es un observador, es una persona que va a comunicar en caso de que se pueda presentar algún tipo de siniestralidad. No es un rescatista, por si acaso. Otro error cometido también es acceder al espacio confinado sin formación o capacitación. Lamentablemente, pues, las empresas piensan de que los trabajadores deben de suponer, ¿no?, los peligros y los riesgos,
pero hemos visto que si es que el personal, el trabajador, no recibe la instrucción adecuada, se convierte en presa fácil. Recuerda de que la mayoría de los accidentes es por falta de información. El trabajador no sabía, pues, simplemente no sabía, no tenía la instrucción, la información adecuada. Cuando tú no sabes algo y tú comienzas a hacer la actividad, sueles cometer muchos errores, es decir, te conviertes en presa fácil. Entonces, para los trabajos en espacios confinados debe haber una capacitación específica, ¿no? Con una evaluación para demostrar de que ese trabajador no solamente ha recibido la información, sino que también la ha procesado y la ha comprendido, ¿no? Cuando tú comprendes, procesas algo, puedes de una u otra forma tener un criterio idóneo para evitar situaciones de siniestralidad, ¿no? Entonces, la formación requerida para todo el personal entrante y de supervisión ha de ser tanto teórica como práctica, ¿no? La teoría es importante y la práctica también es importante, porque como tú verás, hay que tener habilidades y destrezas para poder ingresar y también para poder rescatar a las personas en los espacios confinados. Entonces, como ustedes verán, los espacios confinados son lugares o accesos donde tiene que haber una supervisión, ¿no? Una supervisión, tiene que haber un entrenamiento previo, tiene que haber una capacitación, tiene que haber en este caso una información donde el trabajador pueda conocer a qué peligros se está rodeando y a qué riesgos también se está exponiendo en ese tipo de situaciones, porque recuerden de que este tipo de actividades se desarrollan en la mayoría de industrias, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo conforme, ingeniero. Perfecto, tomamos un break de 10 minutos y regresamos. A ver, composición del aire. ¿Cómo está compuesto el aire? El aire está compuesto, como tú podrás observar, de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. La masa gaseosa que nos rodea se llama aire. Nosotros no estamos rodeados de oxígeno, sino estamos rodeados de aire. Es ese aire que nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando trabajamos en espacios confinados. En lugares donde donde son muy cerrados o lugares en donde puede haber una deficiencia de oxígeno, se utilizan unos ventiladores. Esos ventiladores se encargan de extraer el aire que está viciado o los contaminantes presentes en el aire, y hay otro ventilador que se encarga de inyectar aire, pero no inyecta oxígeno, sino aire. Recuerden de que el oxígeno está dentro del aire. Nosotros cuando respiramos, inhalamos por las fosas nasales y el oxígeno es el que ingresa con el aire y se mezcla en el torrente sanguíneo, ¿no? Para poder con la sangre recorrer todas las partes del cuerpo y de una u otra forma oxigenar todas las células de nuestro cuerpo. El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica,
protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alveolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alveolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alveolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alveolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alveolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alveolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Entonces, estamos observando acá cuáles son los efectos del oxígeno en el cuerpo, ¿no?
Por ejemplo, el 22.5% es el nivel máximo de oxígeno que puede haber en el ambiente, ¿no? Presente en el ambiente, ¿correcto? Luego tenemos un 21% de oxígeno, que es el porcentaje ideal en el ambiente o en el aire. Luego tenemos un 19.5%, que es un porcentaje de nivel inferior de oxígeno en el ambiente. Luego de ahí ya viene ya, si ustedes se dan cuenta, un 17% de oxígeno en el ambiente, lo que va a hacer es afectar al juicio, ¿no? De la persona. Luego tenemos un 16% donde ya se requiere los primeros síntomas de anoxia. Luego tenemos un 16 a un 12% donde hay una respiración y un pulso muy elevado. Luego contamos con un 14 a un 10% que se origina una fatiga y una dificultad justamente para respirar. Luego tenemos un 10 a un 6% donde se provoca unas náuseas, vómitos, eh, inhabilidad para moverse y pérdida del sentido. Luego contamos con menos del 6% de oxígeno en el ambiente, ocasiona convulsiones, un sofoco, se detiene la respiración y el corazón unos minutos después. Luego contamos con un 3 a un 5%, que tenemos un tiempo de vida de 3 a 5 minutos, y lógico, la muerte, ¿no? Entonces hemos visto los efectos nocivos que se da en los espacios de acuerdo al porcentaje de oxígeno que puede haber. Luego tenemos las causas de asfixia en espacios confinados. ¿Por qué la gente muere asfixiada en un espacio confinado? Si en el espacio confinado, por ejemplo, nosotros tenemos plantas, como en este caso, estas plantas consumen oxígeno debido pues a que ustedes saben de que las plantas elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis, entonces necesitan del oxígeno y el poco oxígeno que hay en ese espacio confinado, ¿quién lo va a consumir? Lo van a consumir las plantas. Es por eso que quitan el oxígeno del espacio y al quitarle, lógico que hay una deficiencia de oxígeno, la gente puede morir asfixiada. Luego tenemos por el desplazamiento de oxígeno por acción de gases tóxicos. Cuando hay gases tóxicos en el espacio confinado, estos gases desplazan el oxígeno del ambiente. Al desplazarlo el oxígeno del ambiente, quitan oxígeno del ambiente y lógico, las personas mueren asfixiadas. Y también la asfixia se puede dar por inmersión. ¿Qué significa inmersión? Si tú te encuentras en un tanque y ese tanque comienza a ser llenado con agua, va a llegar un momento en que la capacidad del tanque va a estar colmado al 100% del agua y lógico, debajo del agua uno no puede respirar, por lo tanto muere asfixiado, ¿no? Ese es otro punto. Tenemos que conocer y saber el comportamiento de los gases, ¿no? Hay gases que son menos pesados y hay gases que son más pesados que el aire, ¿no? El peso específico, en este caso del aire, es de 1. El peso específico del aire es 1. Menos de 1 se dice que pesa menos que el aire, ¿no? Y más que 1 significa que pesa más que el aire. Todo lo que es más pesado está al nivel del suelo. Todo lo que es más ligero está a nivel de la cintura hacia arriba, ¿no? Entonces es muy importante tener esos datos y conocerlos. Riesgos específicos en un espacio confinado. Veamos cuáles son estos riesgos que son especialmente y específicos para este tipo de actividades. Por ejemplo, tenemos el caso de la deficiencia de oxígeno. Deficiencia significa que hay un poco porcentaje de oxígeno o que no hay nada simplemente, ¿no? Entonces, los riesgos específicos son aquellos ocasionados por las condiciones especiales que se desarrolla este tipo de trabajo y las cuales quedan indicadas en las definiciones del recinto confinado y que están originadas por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a riesgos de asfixia, puede dar lugar a riesgos de incendios, por ejemplo, puede dar lugar a riesgos de explosiones
o puede dar lugar a riesgo de intoxicaciones, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la deficiencia de oxígeno. El aire contiene un 21% de oxígeno. Si esta concentración se reduce en el aire, se produce algunos síntomas de asfixia o hipoxia en el hombre, los cuales se van agravando conforme, lógico, disminuye el porcentaje de oxígeno. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Luego tenemos otro riesgo específico, que es el incendio o explosión. En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmósfera inflamable, ya que por diversos motivos pueden desprenderse gases y vapores inflamables que en la condición de recinto cerrado alcanza rápidamente el rango de inflamabilidad o explosividad. La generación o desprendimiento de gases inflamables se puede deber a las siguientes causas. Por ejemplo, ¿por qué hay gases inflamables? Porque hay restos de productos inflamables, llámense pinturas y solventes. Hay evaporación de disolventes orgánicos, por ejemplo, desengrasantes, generación de hidrógeno, reacciones químicas que pueden presentarse, generación de metano, es decir, fermentación anaeróbica, pueden presentarse polvos combustibles, llámese cereales, piensos, carbonos, y fugas de gases y líquidos combustibles también que se pueden de una u otra forma ocasionar, ¿no? Entonces, también tenemos todos estos puntos que pueden ocasionar un incendio o una explosión debido también al enriquecimiento de oxígeno, como ya habíamos visto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las intoxicaciones, que es el tercer riesgo específico en un espacio confinado, dentro de un recinto confinado, la concentración en el aire de algunos productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir intoxicaciones agudas y o enfermedades, y las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvos finos en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener diversos orígenes, ya sea por existir el contaminante en el lugar o por generarse este al realizar el trabajo en el espacio confinado, como por ejemplo ácido sulfúrico, monóxido de carbono, gas cloro tenemos, óxidos nitrosos, fosgenos, amoníaco, ozonos, polvos metálicos también, etcétera, ¿no? Que se pueden de una u otra forma presentar. Así como nosotros hemos visto los riesgos específicos en un espacio confinado, también así como hemos visto los riesgos específicos en los espacios confinados,
También se pueden presentar una serie de situaciones generales, ¿no? En general, los trabajos en recintos confinados conllevan una gran variedad de peligros, ¿no? Que a la vez aumentan los riesgos para la salud de los trabajadores y obliga a tomar precauciones muy exigentes. Las características de los accidentes en estos espacios confinados son la gravedad y la consecuencia, tanto para las personas que la realiza el trabajo como para las personas que auxilian, sin adoptar medidas necesarias de seguridad, lógico, generando cada año muchas víctimas fatales. Para clasificar los diversos riesgos existentes en espacios confinados, debemos de separarlos, pues, en grandes grupos, ¿no? Ya hemos visto los específicos, ahora veamos lo que son los generales, los riesgos generales que se suelen presentar. Por ejemplo, con respecto a lo que son los golpes y las caídas, ¿no? Con respecto a los riesgos de caídas y golpes, las caídas a distinto o igual nivel por resbalamientos, tropiezos, etcétera, golpes por caídas de objetos al interior del recinto mientras se trabaja, etcétera. También las personas que trabajan en los espacios confinados pueden tener riesgos generales como los riesgos eléctricos, ¿no? Llámese, por ejemplo, los choques eléctricos por contactar con partes energizadas, es decir, contacto directo, o que accidentalmente pueden estar en tensión o contacto indirecto también que se pueden dar, ¿no? Entonces, muy importante. También contamos con los riesgos ergonómicos que se pueden presentar, como por ejemplo las posturas prolongadas por mucho tiempo, las malas posturas de trabajo o posibles fatigas por agentes físicos, ambiente, la humedad, mucho calor, mucho frío, ruidos molestos, vibraciones excesivas, iluminación y ventilación también deficiente que se pueden presentar, ¿no? Con respecto a los riesgos mecánicos también hay equipos, los equipos que pueden ponerse en marcha, atrapamientos, puede haber choques y golpes por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etcétera. También se pueden presentar situaciones de fobia, ¿no? De miedo, por ejemplo, a un lugar muy pequeño o muy cerrado de las personas. Las personas incluso no saben que pueden sufrir de miedo a espacios reducidos, como es del tema de la claustrofobia, hasta el momento que lo experimentan. Luego también puede presentarse otros riesgos generales como escasa iluminación. Si hay escasa iluminación, es lógico que vamos a tener dificultad para la visión, por lo tanto vamos a esforzar nuestra vista, ¿no? Podríamos también tener en cuenta los riesgos biológicos, por ejemplo, que se presentan como riesgos generales, y estos riesgos biológicos pueden presentarse por picaduras de insecto, por mordeduras de insectos, de arañas, de roedores incluso, etcétera. Además, podemos encontrar algunos gérmenes, podemos encontrar algunos virus, bacterias u hongos que pueden causar alguna enfermedad al trabajador que ingresa al espacio confinado, ¿no? Al igual también que puede producirse el estrés, ¿no? Al trabajar en un recinto muy cerrado como es un espacio confinado, ¿no? Pueden haber otros riesgos generales como las temperaturas extremas, puede haber demasiado calor, ¿verdad? Porque es un espacio mayormente reducido, donde las temperaturas pueden bordear por encima de los 30 grados centígrados, lo cual puede ocasionar deshidratación, puede ocasionar estrés térmico. Gases a monitorear. Es muy importante conocer cuáles son estos gases que se deben de monitorear. Por ejemplo, cuando se trabaja en espacios confinados, dependiendo las características del recinto, nosotros podemos estar monitoreando el oxígeno, el nivel, el límite inferior de explosividad, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, ¿no? Con respecto a estos límites inferiores de inflamabilidad,
Este límite inferior de inflamabilidad es la concentración mínima de gas en el aire, por debajo del cual el fuego no es posible, ¿no? Luego tenemos que ver, esto se mide por porcentaje, al igual que el oxígeno, por ejemplo, y con respecto, en este caso, al sulfuro de hidrógeno y al monóxido de carbono y al dióxido de carbono, se mide por porcentajes, se mide por partes por millón, ¿no? O más conocido como ppm también. Altair 4XR detector multigas, cuidado y funcionamiento. Retire el Altair 4XR del cargador múltiple. La luz verde indica que el Altair 4XR está completamente cargado. La luz roja indica que el Altair 4XR todavía se está cargando. Presione el botón de encendido y apagado para encenderlo. El Altair 4XR comenzará la autoevaluación. Todos los elementos de la pantalla se activarán por un tiempo, y las alarmas acústicas y vibratorias, al igual que las luces LED, serán probados. La pantalla mostrará la siguiente información: el nombre del fabricante, nombre del producto, versión del software, información de Bluetooth, la inicialización de los sensores, el tipo de gas de combustible detectado con la unidad de medida, las unidades de medición seleccionadas para gases tóxicos, los puntos de alarma definidos para nivel bajo, para nivel alto, para el límite de exposición de baja duración o STEL, para el límite de exposición en el lugar de trabajo o TWA, los valores de calibración, la fecha y hora actual, la fecha del último ajuste si no está desactivada, y el número de días para el próximo ajuste si está activado. Cuando FAS esté intermitente, por favor realizar el ajuste aire limpio. Para esto, presione brevemente el botón de encendido y apagado. Importante: no active el ajuste de aire limpio a menos que esté seguro de estar en un lugar con aire limpio y no contaminado. Caso contrario, la lectura podría ser incorrecta. Para apagar el aparato, apriete el botón de encendido hasta que aparezca OFF en pantalla. Suelte el botón y el Altair 4XR se apagará. Prueba de respuesta del sistema de prueba automática Galaxy GX2. Coloque el Altair 4XR encendido en el módulo de prueba automática Galaxy GX2 para realizar la prueba diaria de verificación Bump Test. Normalmente tiene duración aproximada de 40 segundos. Cuando la prueba es exitosa, aparecerá en la pantalla del Galaxy GX2. Quite el Altair 4XR del módulo de prueba. La pantalla del aparato mostrará el símbolo de verificación durante las próximas 24 horas, después que la prueba diaria de verificación Bump Test sea exitosa. El Altair 4XR está listo para usarse. El Galaxy GX2 informará si la prueba diaria de verificación Bump Test y los ajustes posteriores fallaron fail. Quite el Altair 4XR. El detector multigas no está listo para su uso y necesita revisión. Alarmas de exposición a gases en áreas de riesgo. Si entra en un área de riesgo, el Altair 4XR activará las alarmas acústicas, visuales y vibratorias. En este caso, abandone el área de riesgo inmediatamente.
Alarmas de batería. Cuando el Altair 4XR muestre un aviso de batería baja, el indicador de la batería estará intermitente. Sonidos de alarma y luces LEDs se activarán. La pantalla mostrará Low Bat. Abandone el lugar de inmediato porque la batería se está acabando. Conexión Bluetooth. La conexión vía Bluetooth debe estar activada para conectar el aparato móvil con la aplicación Altair Connect instalado. El aparato activa modo búsqueda automáticamente por 5 minutos luego de su inicialización. Para activar manualmente el modo búsqueda, navegue por el menú en el modo operación normal, con la flecha hacia abajo, hasta encontrar el modo búsqueda. Presione la flecha arriba hasta mostrar en pantalla DSC-VRY Yes. Presiona el botón de encendido y apagado para entrar en modo búsqueda. El LED azul brillará brevemente señalando que está en modo búsqueda. Conectando el detector Altair 4XR con la aplicación Altair Connect. Para conectar el Altair 4XR al Altair Connect por primera vez, abra la aplicación y seleccione Search for Instruments en el aparato. Luego seleccione Pair para conectar el dispositivo. El dispositivo y aparato mostrarán el mismo código de seguridad de 6 dígitos. Confirme la solicitud de conexión en el dispositivo y en el Altair 4XR apretando flecha abajo. El Altair 4XR también tiene un chip RFID integrado para conectarse a Bluetooth más rápido. Alinee el dispositivo de la etiqueta de aprobación ubicada atrás del instrumento. Si la conexión de Bluetooth fue exitosa, la aplicación Altair Connect mostrará las lecturas del aparato y la luz azul se encenderá lentamente. Los usuarios del Altair Connect podrán ver la lectura de gases y la ubicación del usuario conectado. Para desconectar el aparato de la aplicación, seleccione los 3 puntos del lado superior derecho del dispositivo y seleccione Disconnect. ¿Qué fue? ¿Ya grabó ya? ¿Nada más? Entonces, como ustedes verán, señores, es muy importante monitorear los gases presentes en un espacio confinado porque de acuerdo al rango de concentración va a ser la evaluación del riesgo que nosotros tomamos y lógico la decisión, ¿no? Como ya hemos visto, uno de los principales o de las principales causas de un accidente en un espacio confinado es la falta de monitoreo de gases, ¿no? Recuerden de que la mayoría de personas desconoce los porcentajes topes o los porcentajes techo que le llaman de los gases principales, llámese el oxígeno, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono y el límite inferior de explosividad, ¿no? Entonces, estos equipos que monitorean los gases en el ambiente ya vienen ya en este caso con un sensor que indica cuando la presencia de estos gases están pues en niveles altos, ¿no? A los cuales nosotros debemos de una u otra manera evacuar ese lugar, retirarnos de ese lugar, porque ustedes saben de que el ambiente con gases nocivos o la presencia de oxígeno en un bajo porcentaje puede ocasionar estragos no solamente para la vida de las personas, sino también para la salud, ¿no? Si bien es cierto, de repente tienes mucha suerte de salir o sobrevivir a un espacio confinado donde hay altas concentraciones de gases nocivos, eso no quiere decir que no ocasione estragos en tu salud. Mayormente este tipo de actividades mata, lo cual es nosotros necesitamos estar capacitados, entrenados y sobre todo comprender los procedimientos de las actividades en un recinto cerrado para evitar este tipo de eventualidad. Entonces, muy importante.
Por favor, sus preguntas. Preguntas, por favor. Ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. Ingeniero, ¿hay el instrumento para medir los diferentes tipos de gases? ¿Hay uno en específico o son estándares? No son estándares y el equipo que sirve para medir gases va a depender, lógico, de qué tipo de gas quieras medir, ¿no? Mayormente los